Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Roberto Carlos Ponce Meléndez y hoy les hablaré acerca de los contenidos del curso de corrupción por parte del Colegio de México. Este curso tiene por objetivo reconocer el impacto social, político y económico de la corrupción en países como México y las estrategias para su combate y prevención. Esto a lo largo de 6 módulos donde se deconstruye a la corrupción y se analiza desde diferentes perspectivas. El primer módulo del curso Corrupción tiene por objetivo que entendamos qué es la corrupción y comprendamos que este es un problema complejo que se encuentra en distintas presentaciones. La corrupción se puede definir como el abuso de lo público para beneficio de lo privado, ya sea individual o en grupo, donde el contexto importa y los beneficios extraordinarios conllevan a un costo social. Algunos ejemplos de corrupción que se nos presentan en este primer módulo son el cohecho o soborno, que es la forma más común de corrupción, donde una autoridad en el ejercicio de sus funciones demanda un beneficio extraordinario a un particular. El tráfico de influencias consiste en que una autoridad hace uso de su influencia para alterar un procedimiento, de tal manera que tome una dirección distinta que le convenga a él o a su círculo social, laboral o familiar. El peculado o enriquecimiento ilícito sucede cuando una autoridad obtiene ingresos adicionales a su sueldo de manera extraordinaria o inexplicable, usualmente a partir del desvío de recursos. La coalición de servidores públicos es también llamada conspiración, y el nepotismo sucede cuando los puestos del gobierno se apropian por uno mismo, la familia de uno o por el partido político al que uno pertenece. Finalmente, la colusión se refiere a la situación donde una serie de empresas se ponen de acuerdo para alterar una contratación pública, aumentando los precios para extraer recursos adicionales. La corrupción se puede clasificar de acuerdo al costo y frecuencia. La gran corrupción o corrupción política sucede en poca frecuencia y conlleva un alto costo, mientras que la pequeña corrupción o corrupción administrativa sucede con una alta frecuencia y un menor costo. La pequeña corrupción sucede cuando un ciudadano quiere acceder a bienes y recursos públicos, donde se ven involucrados montos pequeños con un costo económico significativo. Este tipo de corrupción afecta a aquellos que son los más vulnerables, gente de bajos ingresos que usan un porcentaje significativo de sus ingresos para acceder a bienes y servicios públicos, a partir del pago de sobornos. En cuanto a la gran corrupción, esta consiste en actos de corrupción cometidos por políticos. Se refiere a las alteraciones en el funcionamiento de políticas públicas, los presupuestos u otro tipo de herramientas del Estado. En este caso, los montos son altos y tienen un costo social significativo, ya que conlleva menores recursos y políticas públicas menos efectivas. En el módulo 1 nos explican que para que suceda la gran corrupción deben de existir las condiciones necesarias y también redes de actores dispuestos a ser cómplices de uno o varios actos de corrupción. En esta parte se pone el ejemplo de la administración de Javier Duarte en Veracruz, la cual dejó en pésimas condiciones a este estado. Este caso es relevante porque se documentó que se encontraron un conjunto de 20 empresas que recibieron grandes cantidades de dinero por parte del gobierno de Veracruz. Estas empresas contaban con un expediente mayormente correcto y limpio. Sin embargo, al momento de visitar a sus domicilios fiscales, se encontraron casas, tiendas e incluso terrenos baldíos. Cuando contactaron a los dueños de estas empresas, observaron que la mayoría era gente de escasos recursos, que nunca recibieron los millones que sus supuestas empresas habían recibido. A este tipo de empresas que no existen en la realidad, pero simulan operaciones, se les llama empresas fantasma, y además de usarse en casos de contratos públicos, también pueden usarse como esquemas paralelos de financiamiento durante las elecciones. Este caso, además de ayudar a entender cómo puede operar una red de corrupción, también sirve como antecedente para realizar investigaciones más profundas y encontrar posibles redes de corrupción que se encuentren operando en la actualidad.
El módulo 2 tiene como objetivo que entendamos que la corrupción no es un problema nuevo. Esta problemática tiene antecedentes desde hace 3700 años en el Código de Hammurabi, el cual establece el comportamiento adecuado de los funcionarios públicos. Cabe señalar que con el paso del tiempo ha cambiado lo que se considera corrupción. Por ejemplo, antiguamente para obtener un juicio justo, ambas partes debían ofrecer un regalo al juez. En torno a la sociedad, North, Wallis y Weingast, en su libro Violencia y Orden Social, proponen que las sociedades se han organizado de dos maneras. El primero es el orden de acceso limitado, donde predominan las relaciones afiliadas a un grupo o parentesco. Aquí no hay garantía de leyes impersonales o equitativas, y prevalecen los privilegios y las jerarquías sociales. No todos reciben el mismo trato de la autoridad, ni tienen acceso a bienes y servicios públicos. Este tipo de orden favorece a la corrupción debido al acceso preferencial a los recursos. En cuanto al orden abierto, este surge tras la Revolución Industrial. Aquí surgen las personas morales, las corporaciones y los ciudadanos. En contraste con el orden de acceso limitado, aquí predominan las relaciones impersonales, y se destaca la existencia de instituciones, reglas y procedimientos que garanticen la vigencia de la ley y la equidad de trato por parte de las autoridades. En la actualidad, las sociedades combinan características de ambos, y aquellas que alcanzan en su plenitud un orden abierto y generan mecanismos efectivos para controlar la corrupción, se convierten en una excepción. Por lo tanto, el orden abierto es una meta a la que las sociedades deben aspirar para erradicar la corrupción. La corrupción en la historia de México se presenta desde el periodo colonial, donde todos los funcionarios públicos eran sometidos al juicio de residencia, un proceso judicial y recurrente donde se recababan pruebas para mostrar si se había cometido corrupción o no. Esto refleja un régimen que buscaba impedir el aprovechamiento privado de los bienes de la corona. Sin embargo, la corona también buscaba gastar muy poco en sus funcionarios, y sabía que para que puedan sobrevivir necesitaban entrar en negociaciones con agentes privados para obtener beneficios. Para el siglo XIX se presenta un problema grave y característico de esta época, el cual consistía en que durante la Guerra de Independencia, el ejército insurgente y el ejército realista estimularon el reclutamiento y los combates con el botín de guerra. Este proceso duró hasta después de la Revolución Mexicana. En cuanto a este evento del país, hay registros de que grupos revolucionarios y grupos del Ejército Federal protegían los intereses de comerciantes y terratenientes a cambio de dinero. Esto sienta un antecedente de cultura ante la corrupción, ya que no parecía mal visto que los primeros gobiernos de la revolución se enriquecieran a través de estas prácticas. Y hablando de enriquecimiento, el gran proyecto de la revolución fue tratar de crear un estado burgués moderno, donde los nuevos burgueses fueran los revolucionarios. Hay muchos casos de expropiaciones de tierras y haciendas que después se repartieron entre la tropa y los jefes del ejército revolucionario. Un ejemplo de esto es el de los ingenios azucareros, los cuales fueron expropiados en su mayoría por parte de grupos revolucionarios, y a partir del asesinato de Álvaro Obregón, se les otorgaron estos ingenios a aquellos obregonistas que quedaron a la deriva. En el siglo XX hay muchos casos que muestran que el régimen permitió la corrupción y solamente usó las acusaciones legales de corrupción para controlar políticamente. Por ejemplo, en los años 30 y 40 hubieron reportes de comandantes y militares que eran contrabandistas de enervantes. Las autoridades de la CDMX lo sabían y únicamente actuaban en caso de que este individuo generara problemas o se aliara con algún candidato opositor al régimen. Todo lo anterior permite observar que el fenómeno de la corrupción no es nuevo, y que con el tiempo los actos que se consideran corrupción han cambiado y se han contextualizado de diferente manera. El curso de corrupción introduce el concepto de aparato político,
y lo define como la red de alianzas entre individuos y organizaciones en torno a un liderazgo común y con una mentalidad compartida, cuyo propósito es la obtención del poder y su conservación. Los aparatos políticos han estado presentes en la historia de México en grupos como la Iglesia Católica en el siglo XIX, los liberales y el surgimiento del priismo y el aparato priista después de la Revolución Mexicana. Es posterior a este proceso histórico que nace el partido político y un aparato enfocado en una serie de alianzas que influyó en gran parte a cómo los mexicanos vemos al gobierno, al Estado y a lo público. En relación con los legados autoritarios, el sistema de botín se refiere a la noción de que los puestos de gobierno, los salarios y los poderes de estos puestos son un botín de guerra a disposición de quien logre ser electo como una autoridad. De igual manera, permite nombrar a sus aliados o allegados en las distintas posesiones del gobierno y la administración pública. El sistema de botín es uno de los ejemplos más claros de corrupción, y se repite con cada ciclo electoral. Permite un control efectivo de la administración pública y la circulación de élites mexicanas con cada sexenio. Tras la Revolución Mexicana se pensó como un sistema útil para la creación de la nueva burguesía. Sin embargo, con el tiempo generó un gobierno de mala calidad, caracterizado por distintos problemas como la pérdida de memoria institucional, una burocracia discrecional y la baja profesionalidad del servicio público. El módulo 3 del curso Corrupción nos habla acerca de la cultura de la corrupción. Para ello, primero hay que entender qué es una norma y cuáles son los tipos de normas. Los científicos sociales definen a las normas como aquellas creencias compartidas en una sociedad sobre lo que se considera o no un comportamiento adecuado. Estas establecen expectativas comunes sobre lo que se considera normal. Las normas se dividen en dos tipos. Las normas inductivas, que son aquellas formas de comportamiento que se consideran apropiadas o no, o visto de otro modo, dividen el comportamiento según si se consideran éticas o reprobables. Las normas descriptivas nos ofrecen información sobre el comportamiento de los individuos en una sociedad, o sea, describen la frecuencia de ciertas formas de comportamiento que suceden o no en su contexto social. Las normas ofrecen evidencia del comportamiento de las personas ante la corrupción, de tal manera que la mayoría reconoce un acto de corrupción como un acto reprobable. Pero cuando se le pregunta a la gente qué tan frecuentemente creen que se cometen actos de corrupción o comportamientos relacionados con la corrupción, hay mucha variación. Esto refleja cómo la percepción de la frecuencia de ciertos tipos de comportamiento ocurridos en una sociedad afectan el comportamiento de los individuos, de tal manera que si uno observa que se comete un acto de corrupción, aumenta la probabilidad de que se participe en uno. En relación con lo anterior, hay mecanismos con los cuales las normas afectan el comportamiento social. El primero es la racionalización, la cual es la justificación o explicación interna que un individuo hace de su comportamiento, una vez que se toma una decisión o se realiza una acción. Las personas tienden a dotar de sentido lo que hicieron. Este mecanismo ayuda a calmar la disonancia cognitiva, o sea, el hecho de que uno se convence a sí mismo que la decisión que tomó fue la mejor. El segundo mecanismo es la socialización, el cual se refiere al proceso de internalización de normas o valores que una sociedad usa para funcionar. Es a través de este mecanismo con el cual aprendemos lo que es adecuado a partir de la exposición de normas inductivas y normas descriptivas. Este mecanismo se divide en dos fases. La socialización primaria, donde el círculo familiar o los amigos dotan al individuo de nociones de cómo se debe comportar en una sociedad específica. Por ejemplo, si un niño observa a su padre pagando un soborno para evitar una multa, es más probable que repita el comportamiento porque ha sido socializado en una cultura que favorece este tipo de comportamientos. La otra fase es la socialización secundaria, que ocurre en la escuela y el trabajo.
Es en esta fase donde el individuo aprende a comportarse en situaciones específicas, como un policía nuevo que aprende que tiene que hacer sobornos a un individuo para cumplir con una cuota que le impone el comandante, porque de otra manera puede haber represalias en su contra. Estos mecanismos de racionalización y de socialización ayudan a explicar cómo es que se conectan normas descriptivas y normas inductivas con comportamientos específicos relacionados con la corrupción. En el módulo 3 nos explican que la cultura en el área de las ciencias sociales se define como el sistema de normas que orientan o coordinan el comportamiento de los individuos. Por lo tanto, cuando se habla de una cultura de la corrupción, se refiere a cómo las normas, a través de mecanismos de racionalización y socialización, afectan el comportamiento y aumentan o disminuyen la probabilidad de que un individuo participe en actos de corrupción. En el módulo 4 nos explican cómo las instituciones influyen en la cultura de la corrupción. Pero es importante definir qué es una institución, porque este concepto va más allá de organizaciones como el IMSS o la UNAM. Cuando los científicos sociales hablan de instituciones, se refieren a las reglas del juego, es decir, las formas, patrones y distintas reglas que permiten, constriñen o restringen la acción de los individuos en una sociedad. Las instituciones abarcan tanto las reglas formales, como las leyes, como las convenciones sociales, las normas, las creencias compartidas y los medios de retribución o castigo en una sociedad. Piensen, por ejemplo, en la institución del límite de velocidad. Esta restringe posibilidades, pero al mismo tiempo genera expectativas sobre el comportamiento de otros, ayudando a solucionar problemas de coordinación social, como conducir por la derecha en México. Es fundamental notar que en una misma institución, como la celebración de elecciones, no produce los mismos resultados en contextos sociales diferentes. De igual modo, promulgar una ley anticorrupción por sí misma no reducirá los niveles de corrupción si la sociedad está inmersa en una cultura corrupta. Las instituciones son importantes porque generan expectativas, especialmente sobre castigos y recompensas. El problema de la impunidad arroja luz sobre el funcionamiento de las instituciones. La impunidad se refiere a que el comportamiento de los actores sociales no recibe castigo o retribución, incluso si viola las reglas del juego, especialmente las formales. En otras palabras, la impunidad es el problema de la debilidad institucional. Las reglas formales, las leyes, son producidas por el Estado para resolver problemas de coordinación social mediante sanciones. La eficacia de estas reglas depende de dos condiciones. 1. La expectativa social del castigo. Y 2. La correspondencia entre reglas formales y normas informales de comportamiento. Si el Estado castiga de manera arbitraria o no castiga las desviaciones, genera expectativas de impunidad. Este es el problema de la eficacia administrativa. El segundo punto es más complejo. Las normas informales se reproducen en las relaciones sociales. Puede darse el caso de que la regla formal, por ejemplo, no dar mordida, se contraponga con la norma descriptiva. Por ejemplo, todo el mundo lo hace. En estos casos, existe un problema de incongruencia entre las expectativas generadas por las reglas y normas, lo cual alimenta la impunidad y debilita la eficacia de las reglas formales. La falta de castigo efectivo genera un ciclo vicioso, reforzando la creencia de que se puede seguir violando la ley. Un punto que destaca este módulo es el que la corrupción no es un fenómeno netamente gubernamental, sino un fenómeno social en toda la extensión de la palabra. Los mecanismos de corrupción solo tienen sentido por la existencia del binomio entre lo público y lo privado. La definición misma de corrupción implica el abuso de lo público en favor de lo privado, como se definió en un principio. Para que la corrupción exista, debe haber actores privados dispuestos a extraer recursos públicos. Por ello, los ciudadanos, quienes están sujetos a reglas formales, también son responsables del problema de la corrupción.
Un acto de corrupción como el soborno requiere dos partes: una autoridad que abusa de su poder y un ciudadano que busca obtener beneficios extraordinarios, un contrato, una licitación o librarse de una multa, por ejemplo. En la reproducción de la cultura de la corrupción participan los funcionarios públicos, los ciudadanos y particularmente los empresarios, como en el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es un esquema de corrupción de origen brasileño, descubierto por la justicia de este país, que supuso una relación ilícita entre la constructora y políticos brasileños. La empresa ofrecía sobornos o financiamiento ilegal de campañas a cambio de ser favorecida en licitaciones y contratos. Las investigaciones, iniciadas alrededor del 2014 por el juez Sergio Moro, involucraron a políticos de muy alto nivel de diferentes partidos, incluyendo diputados, como el presidente de la Cámara de Diputados de entonces, Eduardo Cunha, y al expresidente Lula, que está bajo investigación. Este caso revela dos aspectos clave con los que nos tenemos que quedar. La corrupción supone la interacción de dos partes. No solo se debe de castigar a los funcionarios que reciben sobornos, sino también a los miembros del sector privado que activamente promueven estas prácticas. Odebrecht dio tal prioridad a estos lazos que creó una oficina particular dentro de su estructura para gestionar los sobornos y el financiamiento ilegal. Los privados son parte activa de estos esquemas. Y el segundo aspecto clave es el alcance regional. Aunque la investigación comenzó en Brasil, el esquema se replicó en otros países, probándose relaciones ilegales con funcionarios de otro nivel en México, Argentina, Colombia, Perú y bajo sospecha en Venezuela. Para combatir esquemas transnacionales, la justicia enfrenta el desafío de la coordinación de tareas de investigación y de procuración de justicia entre diferentes gobiernos. El quinto módulo de este curso de corrupción nos habla acerca de sus múltiples costos que tiene. En este caso, nos habla del costo humano de la corrupción. Normalmente, al hablar de corrupción, la concebimos como un problema público o social, cuyo principal argumento para su erradicación es el costo económico que representa, el cual suele ser un porcentaje alto del Producto Interno Bruto Nacional, o una parte importante del ingreso mensual de las personas. Sin embargo, la corrupción va más allá de los costos monetarios que puede suponer. También puede costar la vida de las personas. Literalmente, la corrupción puede llegar a matar. Un ejemplo claro de esta fatal consecuencia ocurrió durante el sismo de 7.1 grados que sacudió a la República Mexicana el 19 de septiembre de 2017. Ese día murieron alrededor de 370 personas, y la mayoría de esas muertes estuvieron asociadas a actos o fenómenos de corrupción, lo que sugiere que pudieron haberse evitado. La historia más mediática de este sismo en México fue la del Colegio Enrique Rebsamen, donde murieron 26 personas, 19 niños y 7 adultos. Las investigaciones concluyeron de que el colapso no fue un accidente, sino la consecuencia de una serie de irregularidades y actos de corrupción cometidos por las autoridades del colegio en conjunto con diversos funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. El edificio colapsado era el tercero, conocido como la unidad administrativa que albergaba salones múltiples, y en el último nivel, el departamento de la dueña del colegio. El colapso se debió a varias irregularidades. Entre ellas se encuentra el uso de suelo falso, la ampliación ilegal y violación de clausura, y la aprobación ilegal del director responsable de obra. Esta tragedia demuestra que, de manera muy cruda, una serie de actos de corrupción o irregularidades pueden provocar la muerte de 26 personas. La corrupción es reconocida como una de las fuerzas más destructivas y uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico, político y social de las naciones. Se estima que globalmente cuesta a toda la economía alrededor de 2.6 billones de dólares cada año.
Solamente en México, el costo anual varía entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto Nacional. Los costos de la corrupción se dividen en al menos tres tipos: eficiencia, predictibilidad y costos sociales y políticos. Los costos de eficiencia se refieren a cómo operan los mercados y la asignación del gasto gubernamental. Los costos de predictibilidad se refieren a cómo la corrupción aumenta la discrecionalidad del sistema, haciéndolo menos predecible. Esto hace que hacer negocios sea más riesgoso y costoso. Un empresario debe invertir no solo en la producción, sino también en sobornar a una autoridad para evitar trámites tortuosos o multas discrecionales. Los costos sociales y políticos a menudo son discutidos en el debate público. Está claro que la corrupción aumenta la desigualdad social. Las poblaciones económicamente vulnerables son más propensas a ser víctimas, ya que no siempre tienen sustitutos para los bienes y servicios gubernamentales. Los costos de los sobornos representan aproximadamente entre el 11 al 14% del ingreso de una familia promedio en México. Para las familias más pobres, o sea, con salario mínimo, esta proporción se incrementa hasta el 30% de sus ingresos. Esta falta de acceso a servicios y bienes públicos causada por la corrupción puede aumentar el analfabetismo, la mortalidad infantil y las enfermedades, afectando directamente la salud y el bienestar de los individuos, particularmente de los más pobres. Los costos políticos van de la mano con la confianza. La corrupción reduce la confianza en las instituciones públicas y empeora el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Al darle una ventaja a quienes tienen poder económico o político para influir en las decisiones públicas, los ciudadanos se alejan del Estado y desconfían de las instituciones democráticas. En México, las instituciones representativas se encuentran entre las menos confiables y las que se perciben como más corruptas. Otro de los costos de la corrupción, y para terminar esta parte del módulo, se refiere a su vínculo con la violencia. La evidencia sugiere un vínculo positivo entre criminalidad y corrupción. Los estados con mayores tasas de violencia criminal y homicidios también tienden a ser estados más corruptos. Esto sugiere que la debilidad institucional subyacente es una causa común. La corrupción se traduce en bajas expectativas de desempeño público, lo cual, al confirmarse por altos índices de criminalidad, perpetúa la pérdida de confianza institucional en un patrón que parece ser una profecía autocumplida. Para concluir, me gustaría hablar finalmente del módulo 6. En este módulo se llega a la conclusión fundamental de que la corrupción, al ser un problema social profundamente arraigado en las instituciones, no desaparece por accidente, sino únicamente a través de cambios puntuales e intencionales. El objetivo central de la lucha anticorrupción es lograr la transición de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad. Un cambio de largo aliento que requiere la creación y el mantenimiento sostenido de reglas y normas adecuadas. A pesar de la complejidad del fenómeno, se subraya que sí existe una solución comprobada por los países que han logrado un control efectivo. Esta solución se concreta en una receta institucional que incluye ingredientes esenciales. Primero, se encuentra el marco legal, es decir, las leyes robustas que tipifican los actos de corrupción, establecen castigos ejemplares y definen autoridades investigadoras y sancionadoras. Seguido de la transparencia, leyes que garanticen el acceso a la información para transparentar los procesos del gobierno y el destino del dinero público. De igual manera, se incluye la vigilancia financiera, organizaciones de auditoría que regulen el origen y destino de los fondos para identificar irregularidades en el gasto. La justicia imparcial hace referencia a los sistemas de procuración de justicia que sean autónomos, independientes y que utilicen métodos científicos y evidencia para investigar delitos sin depender de los políticos en turno. En cuanto a la profesionalización,
Esta hace referencia a la construcción de un servicio civil de carrera que garantice una burocracia profesional basada en méritos y experiencias, y no en lealtades o relaciones personales. Finalmente, la coordinación y control externo. Una política anticorrupción coordinada entre todas las autoridades competentes y la vigilancia constante de la sociedad civil organizada y la prensa independiente, dispuestas a denunciar y destapar escándalos. El ingrediente que a menudo pasa por alto, pero que resulta fundamental, es el de los ciudadanos con arrojo. Se necesitan ciudadanos educados sobre los costos de la corrupción y dispuestos a denunciar los actos corruptos, no solo de políticos y empresarios, sino también de su propio entorno, exhibiendo y avergonzando a los corruptos. La conclusión más importante a la que llega el módulo, este curso de corrupción, es que la lucha contra la corrupción no es una responsabilidad exclusiva de los políticos o burócratas que toman decisiones, sino es una lucha que concierne y compete a todos los ciudadanos. A la conclusión a la que llego yo es que este curso de corrupción nos ayuda a entender qué es la corrupción, nos ayuda a definirla y deconstruirla en diferentes perspectivas, nos ayuda a plantearnos que realmente uno no está viendo actos de corrupción que está enfrente de nuestros ojos. Justo como dice el curso, una vez sabiendo cuáles son los costos de la corrupción, podemos estar conscientes de que es una problemática grave no solo a nivel económico o político, sino también a nivel social,